El segundo grupo de socráticos menores que debemos considerar, sin duda, son los llamados cínicos. Aunque en este grupo, digamos, el personaje por excelencia es Antístenes, que no podría ser calificado como un cínico en el sentido estricto. El cínico es más bien Diógenes. Pero de todos modos, como grupo, podríamos encontrar cierta identidad. Ahora veremos algunas expresiones de eso para que lo vean, que más o menos calza en lo que corresponde a ese llamado cinismo. Diógenes el cínico, representado por Rafael Sanzio, en esa famosa pintura que se llama La Escuela de Atenas, que pueden ver aquí, presenta lógicamente a Diógenes como un hombre totalmente despreocupado por lo que digan los demás, por lo que puedan sostener y por supuesto por aquello que vaya más allá de sí mismo. Porque la perspectiva cínica fundamental se centra en ser alguien autónomo en el sentido más estricto, en el mejor sentido, socrático. De todos modos tenemos un problema que considerar. Existe una escuela cínica. Habríamos hablado ahora de la escuela cirenaica, tal vez porque son los discípulos que quedaron después de Aristipo. Una escuela cínica es difícil de apreciar, sobre todo porque los cínicos eran, digamos, desperdigados. Y Diógenes, que no generaba aparentemente un discipulado tranquilo, fácil, sencillo, es difícil. Pero lo que sí es cierto es que posterior a esta escuela, de las escuelas llamadas escuelas socráticas menores, este fue de los grupos, sin duda, el que tuvo mayor continuidad. Conocemos cínicos todavía en el siglo, perfectamente en el siglo segundo y tercero después de Cristo. Es más, los filósofos en general se consideraban cínicos en esa época. Copiaban, digamos, el estilo de Diógenes. Bueno, una escuela cínica no sabemos si había. Lo que sí sabemos es que aparentemente estos cínicos se reunían en un gimnasio que se llama Quinosarges y que por eso tal vez les llamaban cínicos. Estaba relacionado por el quines este. Y por supuesto, quines se llamaba también a los perros. Entonces, pues por el lugar de reunión, pero más porque el propio Diógenes decía que él era un perro. Era un perro libre. Un perro que, como esa imagen que tenemos ahí abajo, en la que está Diógenes hablando con Alejandro, un perro que fue capaz de hablar con toda libertad de frente al más poderoso de los hombres de su momento. Y además, un perro que consideraba que la vida animal que corresponde a los entes naturales es la que yo debería admirar, no la vida de estos que vivimos en la ciudad y dependemos de los demás. No somos autosuficientes, sino que somos esclavos del trabajo del resto de los seres humanos. Personajes llamados cínicos, aunque repito, el primero no es tan claro que sea el cínico, pero personajes de este grupo son los siguientes. Antístenes de Atenas, que como Aristipo habría vivido en ese año 436 aproximadamente y habría vivido también aproximadamente hasta el año 366, o sea, aproximadamente unos 70 años. Este hombre habría tenido confrontaciones importantes con Platón y seguramente con Aristóteles, siendo Aristóteles una persona joven. Discípulo suyo, o por lo menos al que le atribuyen un discipulado o una relación, sería Diógenes de Sinope, el cínico. Este es el cínico
reconocido por toda Grecia como el filósofo mendigo. Un filósofo que decían que vivía en un tonel, por lo menos por un tiempo vivió en un tonel, y que proponía, entre otras cosas, acuñar nuevos valores intensamente relacionados con la vida natural. Discípulos suyos ahí sí se empiezan a multiplicar. Crates, que dicen que había sido rico y que luego terminó siendo pordiosero. Por otra parte, tenemos a Hiparquía, quien se enamoró perdidamente de Crates. Esta mujer es reconocida, quizás como una de las primeras filósofas de la historia, acaso la primera de la que se sabe, por referencia a Diógenes Laercio, que habría tenido una importante discusión en al menos un banquete con un famoso filósofo que veremos más adelante que se llamaba Teodoro, muy conocido como Teodoro el Ateo. Con él tuvo pues algún direme, direte, en el que hablaba precisamente discutiendo sobre su educación y la extrañeza de que fuera una filósofa y que estuviera en esas lides de ir a los banquetes a discutir cosas aparentemente teóricas. Por otro lado, Metrócles, quien era hermano de Hiparquía precisamente. Tiempo después podemos mencionar otros personajes, Medemo, Menipo y muchos otros. Desde el siglo III en adelante empezaron a admirar profundamente a Diógenes, que se convirtió en una especie de baluarte de libertad. Vean que no es lo mismo que Sócrates, porque Sócrates sí señalaba la importancia de la libertad, pero más un poco una comprensión, una búsqueda del sí mismo. En cambio, este es el vivir en libertad. Esa es como su gran consigna. De los discípulos inmediatos de Sócrates, sin duda, es Antístenes el que nos interesa. ¿Podría haber conocido Diógenes de Sinope a Sócrates? Imposible, porque era de Sinope. Sinope es en el Mar Negro, eso es muy lejos. Antístenes era de Atenas. Él sí, sin duda. Antístenes podría pasar por ser un socrático en el sentido más estricto, pero es un socrático un poco particular. Ya habíamos visto que Aristipo era raro, que era como libertino, ¿no? Este mm, es un poco particular porque vean cómo se había denominado a sí mismo. Él sería un apocryum, un perro sencillo, un perro simple, pero más un perrito faldero, un perrito de esos pequeñitos que nos acompañan en nuestra cotidianidad. Pero no era Diógenes. De hecho, su perspectiva filosófica es mucho más fuerte, mucho más significativa. Él habría asumido inicialmente formación con Gorgias, por eso se supone que tenía un estilo muy retórico. Recuerden que Gorgias es el maestro del discurso, de la palabra que convence, pero además con Sócrates aprendió a ser más sereno, un poco más paciente y algunos dicen más sufrido. Por eso lo del perro manso, es un perrito que sufre un poquito más, que soporta. Ese es nuestro Antístenes de Atenas. De él nos quedan algunas afirmaciones que han sido motor de investigación. Voy a destacarlas. Quizás la más famosa de todas es esta. Oh Platón, el caballo sí lo veo, pero la equinidad no la veo. O sea, las ideas de Platón, aquellas cosas trascendentes, esas yo no creo que existan. Lo que existe es lo tangible, es lo único que puedo conocer, es lo que es. Y en consecuencia, como lo único que conozco, lo único válido desde el punto de vista cognitivo, es esto que tengo a la mano, ¿qué puedo yo decir de manera universal o de manera más filosófica, digamos? Bueno,
normalmente uso el lenguaje. Y con el lenguaje yo lo que tengo es una relación muy particular, porque lo normal del lenguaje es el nombre propio, es decir, el nombre de aquellas cosas que tengo a la mano, de aquellos objetos que tengo a la mano. El nombre propio es lo que yo me llamo Luis. Y espero que me entiendan que a mí no me gusta que me cambien el nombre, y eso es mío. Habrá muchos Luises, pero mi condición de Luis, mi ser propio, mi nombre propio, hay que añadir tal vez algunos números para más especificación, pero es mío. Y esa condición, repito, eh, tan mía, tan particular, se espera que se mantenga constante. En cambio, cuando dicen Luis es malo, Luis es un desgraciado, Luis es regañón, o Luis es aburrido, Luis me duerme, Luis es insoportable, esas cosas, todas esas predicaciones, pues van más allá de Luis. Por eso podemos decir que la predicación, o sea, lo que se puede decir de un sujeto, supera lo adecuado desde el punto de vista epistémico. Y entonces se trata de una atribución gratuita que asumimos desde una universalidad que no corresponde porque no la podemos conocer. Es decir, yo no debería llamar bueno a alguien, sea un hombre, sea una mujer, sea quien sea, ni malo, porque ese es un juicio que va más allá de lo adecuado. Ese juicio eh, quizás me lo puedo permitir desde el punto de vista lingüístico, pero eso es un juego de las palabras. El único lenguaje efectivo y adecuado es el de los nombres propios. Ahora, ¿qué significa eso de hablar con nombres propios? Imagínense, esta clase es filosofía clásica. Grupo 1, grupo 2. Filosofía clásica existe en muchas otras partes del mundo, pero entonces filosofía clásica de la Universidad de Costa Rica. ¿Sí? Y ya dicen, pero ¿ha habido otras filosofías clásicas de la Universidad de Costa Rica? Sí, claro, hay muchos profesores, mucho mejores, sin duda. Pero entonces yo llevé clase con filosofía clásica con Luis Valladolid, claro, ya yo puedo decir entonces ya más específico que se trata de algo muy tangible. Pero todavía peor, nadie había dado filosofía clásica en la Universidad de Costa Rica de forma virtual. Entonces esto es único, pongámosle un nombre. La filosofía clásica virtual Costa Rica 2020. Y ya, con ese nombre propio es suficiente. Pero entonces yo decía, uy, estuvo malísimo el curso, estuvo aburridísimo, yo no lo soporto. Ah, no diga eso, primero porque puede perder el curso, caer mal con el profesor. Pero además, más allá de eso, que a lo mejor el profesor no se da cuenta porque tiene espías, o el asistente se mete y sabe cosas, no, no, eso no es. Es que esos juicios de valor son juicios de universalidad, comparando, y eso no se podría hacer. No tiene validez epistémica. Hablemos de lógica. Ya sabemos que el discurso posible y válido es el discurso relativo a los nombres propios. Pero entonces, eso tiene consecuencias y consecuencias importantes. Una primera es que no existen las contradicciones. ¿Por qué? Porque cada cosa dice lo cierto. Cada vez que usted habla, dice lo que es. Y como cada vez que usted habla, dice lo que es, pues usted expresa lo verdadero. Vamos a poner que yo diga, Luis es malo. Luis no es malo. Las dos cosas son ciertas, porque son individuales. Entonces, ¿qué validez tiene ese epistémico? Ah, es todo lo que es necesario, porque precisamente esa es la comprensión. Ahora, el punto es que la famosa esencia, lo que hace que Luis sea lo que es, o lo que hace que este perrito sea el perrito que es, eso no se puede conocer. Se podría decir que se parece, por analogía, mira, tiene un rasgo X, pero eso no, no tiene ninguna, digamos, sustantividad. Y en consecuencia, digamos que es sobrepasarse.
Ahora, cuando yo trato de explicar algo, normalmente lo trato de definir. Recuerde que eso era doctrina básica en, en Sócrates, porque la definición es parte de su propuesta. En realidad, la definición es un juego. Sumamos palabras que signan a las cosas y jugamos con esas palabras. Pero las sustancias simples no se pueden definir. Las sustancias simples, los objetos individuales, no tienen más adecuación al lenguaje que con nombres propios. Y en consecuencia, definir, no se puede. O pues sí se puede, pero para jugar, para hablar. Como cuando nosotros estamos hablando ahora aquí, pero no porque realmente entendamos, alcanzamos el principio ontológico por excelencia. No, 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 todo eso es un decir banal. Es lenguaje por el lenguaje. Lo que se dice en el pensamiento medieval y en latín, flatus vocis, puras palabras vacías. Ahora, en la perspectiva de la ética, dicen que ahí pudo haber tomado Diógenes un papel preponderante y que quizás Diógenes fue el que le impulsó cosas a propósito de eso que habría tenido Antístenes. No sabemos. La ética cínica se la debemos exclusivamente, por lo que sabemos, a Diógenes. Entonces voy a explicitar el pensamiento más de Diógenes que el de Antístenes, porque, repito, no tenemos total claridad. Pero fíjense, entonces, y esto es muy adecuado como socrático. ¿Qué es lo que queremos en ética? O sea, en el saber sobre la vida práctica. Queremos ser felices. ¿Y cómo se logra la felicidad? Siendo virtuosos. Vean que eso es puramente socrático. Pero hay una diferencia. No se trata de hablar. No se trata de teorizar. Se trata de vivir. Y vivir en el sentido más estricto. Eso quiere decir que basta actuar para definir qué es lo bueno o qué es lo negativo o lo malo. En ese sentido, el ejercicio constante en cuerpo y alma, en todo mi ser, es donde muestro yo que tengo valor, que tiene sentido mi vida. Por supuesto, hay una preponderancia, los socráticos son así, eh, excepto los sirenaicos, ¿verdad? Hay una preponderancia de lo anímico. Pero, de todas maneras, lo que importa es cuánto logre yo llevar esto a la vida práctica. Y aquí sí, adentrémonos un poquito más en el pensamiento de Diógenes, o en lo que significa Diógenes. Primera cosa fundamental. Diógenes, recuerden ahora que lo dije, era un mendigo libre, que proclamaba lo que llamamos la parresía, la libertad efectiva de hablar y decir lo que piensa, sostenerlo de frente al que sea y en cualquiera de las situaciones. Entonces es libre frente a qué? Frente a varias cosas. Primero, ante la sociedad. Y por eso, frente a cualquier temor que me pueda venir desde fuera. Frente a las riquezas de esa sociedad. ¿Por qué? Porque yo no necesito sus riquezas. No necesito su trabajo, su seguridad, porque la seguridad mía debe venir de otra parte. Frente a los placeres y frente a los deseos. Como socráticos tenían una distancia respecto a las pasiones. Y además, de frente a relaciones que no son necesarias. Vean qué curioso a propósito de esto, la visión de qué significa el amor. El amor que es esa entrega especial que tenemos por otras personas. Dice, eso es perverso. Eso los infelices que lo viven lo llaman Dios, porque le llaman Dios a su infelicidad. Eros no es ningún Dios bueno. No, todo lo contrario.
La bondad está realmente en la autogestión, es ser autárquico, dominador de sí mismo. Y por supuesto, entre más libre sea, entre más pueda estar conmigo mismo, superior soy. Y más inferior, entre más usted necesite. Esa, esa idea va a ser fundamental en lo sucesivo. Casi todas las filosofías van a insistir en esto. Recuerde, más necesita el que es más pobre. Si usted es rico y necesita mucho, si usted necesita muchos carros, necesita muchas propiedades, es que usted es muy pobre. Pero quien tiene más es, repito, aquella persona que quizás no le interesa nada. Nada de lo que la sociedad le puede otorgar. A mí me interesa lo que me puede regalar la naturaleza misma. Y esto lo entiendo a partir de la filosofía. Veamos esta visión plasmada en un texto. Se supone que habría sido un discurso de Diógenes. Por cierto, de Diógenes no tenemos ningún texto. Lo que tenemos son recopilaciones sobre su vida y mucha gente que escribió cosas reconstruyendo lo que él habría significado. Realmente de Diógenes lo que tenemos son anécdotas. Y es quizás esto más importante que hablar. Recuerden, más importante la obra que la palabra. Yo, Diógenes, opongo a la fortuna el valor. El valor verdadero. ¿Eh? A la ley, la naturaleza. La ley era que produjo la ciudad. A la pasión, la razón. Óptimos son los que desprecian riqueza, fama, placer y vida, por estar por encima de sus contrarios, miseria, ignominia, fatiga y muerte. No, todas esas cosas son supuestos que nos ha construido, que nos ha impuesto la comunidad, una comunidad moral en la que nosotros no deberíamos creer. Todavía más, pensemos en la famosa Atenas, pensemos en esos grandiosos edificios que ahora todavía los admiramos, fíjense, pero ya son no más que ruinas. Dice, la molicie y toda miseria del hombre son efecto de la civilización, no porque esté desnudo y sus carnes sean tiernas, ni porque no se haya cubierto de pelos como los demás animales, o porque no tenga alas y no esté revestido de fuertes cueros. El hombre es tan débil básicamente por su manera de vivir. ¿Por qué? Porque necesita de esas cosas. Porque en lugar de vivir naturalmente, vive a expensas de una ciudad, a expensas de otros que vengan a decirle qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que necesita, qué es lo que da valor a la vida y por supuesto vive como esclavo. Sigamos con el texto. En general, en ningún lugar nace un animal que no pueda vivir en él. Por ejemplo, en el frío, en el calor, en el desierto. Los animalitos se acomodan. Si no, ¿cómo hubiesen podido de otra manera conservarse los primeros hombres que no disponían de fuego ni habitaciones, ni tenían nutrición artificial o natural? Pero ni tampoco a los hombres sucesivos les benefició mucho la astucia sagaz y el mucho inventar y el mucho esmerarse. ¿Por qué? Porque eso lo que hizo fue producir debilidad, convertirlos en gente dependiente, dependiente de los demás y de cosas que no son su propia vida. Vean aquí en esta representación pictórica está la famosa escena de Alejandro con Diógenes. Les recuerdo la escena muy rápidamente. Alejandro, que era ya el hijo de Filipo, Filipo el Grande, que eran del norte, los macedonios, conquistaron toda Grecia y después Asia, llegaron hasta la India. Bueno, llegó Alejandro y sus tropas. Ese famoso Alejandro, que ya era grande, era un joven pretencioso, le dijeron que estaba Diógenes cerca, estaba en Corinto.
y fue a visitarlo. Y entonces llegó el gran Alejandro y le dijo, se acercó a conocer al filósofo porque sabía de su filosofía. Alejandro se había formado con Aristóteles. A Alejandro le gustaba más otras filosofías. No importa, fíjese que llega y le dice, ¿qué quieres? Te puedo dar lo que quieras. Y entonces Diógenes sencillamente le dijo, que se haga un ladito porque me está tapando el sol. Eso fue todo lo que le pidió, pudiendo haberle dado a Alejandro lo que quisiera, las armas, el dinero, la fama, bueno, fama se adquirió a partir de esta anécdota, pero fíjense la libertad de poder decirle al más poderoso, hágase un lado porque me está quitando el sol, me está quitando lo que necesito realmente, la naturaleza. Frente a la cultura humana, la libertad de Diógenes supone irse más allá de lo que nos ha regalado la técnica, de lo que nos ha regalado la sociedad. Vean, a propósito de esto, el famoso mito de Prometeo, que es muy significativo. Recuerden, Prometeo le robó a los dioses el fuego y se lo dio a los hombres. Esa es la historia. Bueno, Zeus lo castigó haciéndolo estar en un acantilado. Y todos los días venía un buitre y le devoraba el hígado. Y todos los días le volvían a hacer. Entonces, ¿qué es lo que diría Diógenes? Está bueno. ¿Por qué? Porque nos hizo débiles, nos dio el fuego, nos dio la técnica, nos dio la posibilidad de convertirnos en ciudadanos de ciudades, de reunirnos y compartir nuestros esfuerzos, nuestras posibilidades, nuestras capacidades. Y por lo tanto nos dio, dice él, la corrupción, la molicie, el fasto. El mal nos regaló la debilidad por excelencia. Frente a eso, ¿qué es lo que habría que buscar? Pues vivir conforme con el mundo, con el universo. Y por eso cambiemos todo. Se va a romper el universo de los ideales. ¿Cuáles son los nuevos ideales? Vivir conforme a la virtud, no conforme a la ley. ¿Y eso qué significa? Vean, todas las estructuras sociales que nos han impuesto hay que redimensionar, redirigirlas. Una, por ejemplo, tan solo mencionemos, ser marido y mujer, tener hijos. Bueno, eso, pues, ¿por qué? Si usted podría tener hijos comunes, mujeres comunes, hombres comunes, relaciones abiertas. Por supuesto hay que eliminar la esclavitud y por supuesto dejar que las cosas caminen en la libertad. Que seamos totalmente ajenos a esas imposiciones que nos, que nos da la comunidad. Voy a leer esto que dice, oh hombre de bien, ¿de qué país eres? De todo país. ¿Qué quieres decir con ello? Que soy ciudadano del mundo. ¿De quién eres secuaz? De Hércules. Como Hércules hago a guerra los placeres y por mi cuenta me he librado del oficio de purgar la vida humana. Yo soy libertador de los hombres, el médico de sus pasiones. En suma soy el profeta de la franqueza y de la verdad. Entonces, esa libertad de poder hablar, esa distinción, hace que este sea un hombre extraordinariamente impactante para su época y para el resto de la historia. Voy a contar un par de prácticas particulares. Recuerdan que decíamos que este era el perro, ¿no? Fíjense que decía que alguna vez, bueno, él llegaba, pues mendigo, él pedía. Y cuando no le daban, entonces él decía, digamos, trataba con cierto menosprecio a los que no le daban, apreciaba a los que le daban, y si les arrimaba, se les acercaba y les hacía como un perrito. Y por supuesto, los que no le daban, las, si eran
posible, los orinaba. Es una anécdota muy conocida. Otra famosa, importante. Dice usted que alguna vez lo vieron masturbándose en público. Y todo el mundo se quedó escandalizado, semejante barbaridad, inmoral. Y entonces le dijeron que cómo se le ocurría, que esto era una barbaridad, ya lo iban a echar de la ciudad. Y entonces él dijo más o menos lo siguiente. Dice, mire, ojalá fuera así, tan sencillo quitarse el hambre, con solo frotar un poquito, pero no es así. Déjeme que la naturaleza se manifieste. Si usted quiere que mi naturaleza se acomode a lo que usted quiere, allá usted, pero déjeme en libertad. ¿Qué enseñaba este particular personaje? Vamos a seguir con textos. Oh profeta, ¿de qué modo me instruirás y me dirigirás? Si te tomo como discípulo, ya Diógenes, te despojo de la molicie, de los deseos, de todas las cosas más bien corporal, y te encierro en la pobreza y en este manto. Te obligaré a fatigarte, a cansarte, a dormir en la tierra, a beber agua, nutrirte de cualquier alimento, tal como lo ofrezca la ocasión. Claro, era un mendigo, como un mendigo, vivir como un mendigo. ¡Qué desgracia! Bueno, es que te voy a obligar a vivir en libertad. Si tienes riqueza, si quieres escucharme, las arrojarás al mar. No te preocuparás de tu esposa, de tus hijos, de la patria. ¿Recuerdan quién había hablado algo parecido? Anaxágoras, ¿ah? Que no se preocupaba por los hijos. Recuerda que dice que los había hecho mortales. Bueno, esos no deben ser nada. Y a eso me dirijo yo si voy a pensar en el sí mismo. Esas son imposiciones de una comunidad moral con la que no se comparte, porque la comunidad moral, la única válida, es la natural, es aquella que compartimos con los animalitos. Y en ese sentido se trata de vivir en fraternidad, pero la fraternidad humana depende de una relación plena con la comunidad natural. Un cínico se puede relacionar ciertamente con los malos, pero para curarlos, para limpiarles de esos deseos infructuosos. El cínico es un médico que produce salud. Y por supuesto, eh, su acción, su trabajo, no tiene sentido con los sanos, con los que son libres, tiene razón en la ciudad. Por eso es que Diógenes no se va de la ciudad, cualquiera diría, mira, si estás despreciando la ciudad, ¿por qué te estás aquí? Un montonera ahí molestando, rodeado de perros, ¿sabes? Eso es lo que decían, que estaba siempre rodeado de perros molestando, y siendo como un socrático, es los que están hable y hable y hable y discutiendo posiblemente. Bueno, es que se discute, se necesita en la ciudad, es un socrático, ¿ven? Por eso es que decimos que es parte de los socráticos, dicen menores, aunque tendrá mucha cola, muy larga historia. Bueno, este hombre muestra su libertad de frente, hablando de frente, discutiendo, haciendo que la filosofía tenga sentido en la vida práctica de los demás. Y una imagen solo para terminar. En algún momento dicen que estaba Diógenes por ahí y vio un ratón. Y vio cómo el ratón estaba comiendo. Y dicen que entonces entendió que era libertad. Y se dio gusto comer ratón. ¿Qué significa se dio gusto? Hay dos posibilidades. Uno, que se lo comió. Obviamente, es un desmico, puede comer ratones. Dos, que entendió que ese ratón está ahí, escondidillo, molestando en la ciudad, aprovechándola. Es un ejemplo de libertad. Ese ratón quizás es uno de los tantos animalitos a los que habría que copiar. Diógenes optaría por tener amistad con los demás perritos, por supuesto,
los mansitos, los bravos no, pero hay que calmarlos. Este es un cínico, es un perro, sí, un perro filoso, un perro que quiere, que ama la naturaleza y que sí, vive en una lejanía muy extraña, pero que en el fondo está mostrando cómo se puede ser un médico de verdad en una ciudad que está llena de corrupción, llena de mentiras, llena de falsedades. Un médico que va a producir salud en los demás, generando esa libertad que sin duda